¿Cómo puede admirar a una región que intenta fracturar una nación soberana? ¿No siente vergüenza? En un vídeo de una entrevista subido a una popular plataforma, un influencer chino lanzaba esta pregunta cargada de intención a una mujer de la comunidad china en Alemania. Sin embargo, la respuesta de la mujer fue completamente inesperada para quien subió el vídeo. Ese es un asunto político. Hoy en día los chinos en Alemania y los españoles nos respetamos mutuamente. El vídeo se viralizó al instante y la sección de comentarios se convirtió en un campo de batalla ideológico. Fue entonces cuando Ming, un estudiante de posgrado chino, decidió viajar a Alemania para descubrir la verdad por sí mismo. Lo que presenció allí fue una realidad impactante que derribaría desde la raíz los valores que le habían inculcado desde niño. Acompáñenos en su viaje. Ming, un estudiante chino de 26 años especializado en relaciones internacionales, había recibido desde pequeño una rigurosa educación patriótica. Cataluña es una parte inalienable de España. Las fuerzas separatistas catalanas intentan dividir el país. Estas frases, análogas a las que aprendió sobre su propia nación, estaban grabadas a fuego en su mente. En la China donde Ming creció, esta clase de educación nacionalista que presenta una única perspectiva sigue siendo la norma. Desde el final de la Guerra Civil Española y la posterior dictadura, España ha lidiado con fuertes tensiones regionales, especialmente con Cataluña. A partir de la segunda mitad del siglo XX y con la transición a la democracia, la potencia económica y cultural de España, y en particular de Cataluña, comenzó a ejercer una profunda influencia en Europa, especialmente entre las comunidades de inmigrantes como la china en Alemania. Aunque existen diversas interpretaciones sobre este periodo histórico, es un hecho objetivo que la inversión española y su cultura popular contribuyeron a la modernización de estas comunidades. Sin embargo, la percepción sobre España y Cataluña, entre la China continental y los chinos de Alemania, difería en 180 grados. Muchos chinos alemanes consideraban que las empresas españolas habían traído tecnología y oportunidades de trabajo, contribuyendo enormemente a su desarrollo. Por otro lado, en la China continental se veía a los movimientos como el catalán como una provincia rebelde que intentaba separarse de su patria, una traición al principio de la unidad nacional que Ming aplicaba a todos los contextos. Un día, navegando por internet, Ming se topó con una información extraña: un festival en un barrio de Berlín donde la comunidad china local agradecía a España y a Cataluña por su ayuda en el pasado. Las palabras que aparecieron en la pantalla hicieron que la sangre de Ming hirviera. ¿Qué broma es esta?, no pudo evitar gritar. Se trataba de un vídeo titulado ¿Por qué los chinos de Alemania admiran a España? El vídeo mostraba a un influencer chino entrevistando a una mujer chino-alemana. ¿Cómo puede admirar a una región con un movimiento separatista tan fuerte? ¿Acaso no siente vergüenza? ¿Qué ha aprendido de la historia? ¿No tiene orgullo nacional? Las preguntas del influencer buscaban claramente una respuesta predeterminada. Sin embargo, la mujer, con una calma serena, respondió: eso es un asunto político. Hoy en día los chinos en Alemania y los españoles nos respetamos mutuamente. Ming miraba la pantalla incrédulo. Mentira, son todos chinos. ¿Cómo pueden admirar a una cultura cuya región más visible promueve la división? Es imposible. Su ira era incontenible. Al ver la sección de comentarios llena de mensajes en chino simplificado, leyó: a estos chinos de ultramar les han lavado el cerebro. Han sido engañados por la propaganda occidental. Pero de repente una duda asaltó a Ming. ¿Será verdad? Iré a Alemania y lo comprobaré por mí mismo, decidió. Días después, Ming aterrizó en el aeropuerto de Berlín-Brandeburgo. En el tren que lo llevaba al centro de la ciudad, observó a su alrededor. En las paredes del vagón había anuncios de marcas españolas con textos en español. ¿Será posible? Una mezcla de inquietud y rabia se agitaba en su pecho. Al llegar a las bulliciosas calles de Berlín, lo que vio Ming fue una escena increíble. Rótulos de tapas bar por todas partes, tiendas que ponían música de artistas españoles y catalanes y restaurantes españoles que superaban en número a cualquier otro tipo de cocina europea: paella, jamón ibérico, crema catalana. Era como estar en un barrio de Barcelona. Según un estudio local, aproximadamente el 15% de los negocios regentados por chinos en Berlín tenían algún tipo de asociación o influencia española, ya fuera en el menú, la decoración o el modelo de negocio. Además, se estimaba que cerca del 10% de los restaurantes de la ciudad eran de temática española. Cada vez que Ming veía un cartel en español, apretaba los puños. ¿Qué es esto imperdonable? Su furia alcanzó su punto máximo. Pero ya estaba allí, no podía darse la vuelta.
Aunque confundido decidió intentar hablar con los chinos locales. Hola, vengo de China, dijo Ming a un transeúnte. Puede que sea una pregunta algo directa, pero ¿qué prefiere, la cultura de la China continental o la de España? Una joven, aunque algo desconcertada, respondió con una sonrisa. Me encanta España, adoro su cultura y los españoles son muy amables. Ming insistió, ¿y la cultura de la China continental? Bueno, escucho algunas canciones en TikTok. Claro, la respuesta de la joven fue vaga, mostrando una clara diferencia de entusiasmo en comparación con su pasión por lo español. Un hombre de mediana edad al que abordó a continuación le dio una respuesta similar. En los años 80 y 90, muchos empresarios españoles y catalanes vinieron aquí a invertir abriendo talleres de diseño y manufactura. Trajeron tecnología a Alemania y crearon muchos empleos para nuestra comunidad. Mejoraron nuestras vidas. Estamos muy agradecidos. En ese momento escuchó la conversación de unos peatones turistas españoles hablando en un perfecto castellano con un comerciante chino local. Ming no podía creer lo que oían sus oídos. De hecho, en Alemania, muchos chinos estaban profundamente influenciados por la cultura española. Según una encuesta, alrededor del 15% de los estudiantes chino-alemanes consideraban España como su primera opción para estudiar en el extranjero. ¿No es Cataluña una región de España con ideas separatistas? ¿Por qué sus símbolos culturales están por todas partes?, gritaba Ming en su interior. Aunque temblaba de rabia, sintió la necesidad de entender más a fondo la situación. Decidido, Ming resolvió recorrer varias ciudades alemanas. Su primera parada fue Hamburgo, una ciudad con una rica historia portuaria. Muchas de las modernas zonas industriales de Hamburgo se desarrollaron a finales del siglo pasado, gracias al impulso de empresas de logística y comercio españolas. Los rascacielos y las modernas infraestructuras que rodeaban la ciudad eran un testimonio de esa vitalidad. Esa vista impresionó momentáneamente a Ming, pero otro sentimiento cruzó su mente. No estarán explotando la mano de obra y los recursos locales para su propio beneficio. Este pensamiento no dejaba de atormentarlo. Caminando cerca de una zona industrial, Ming vio un monumento. En la placa estaba grabado el nombre del polígono. Al leer la descripción descubrió que se erigió para honrar a los primeros empresarios españoles, muchos de ellos catalanes, que invirtieron en la zona y contribuyeron al desarrollo económico de Hamburgo. ¿Por qué la gente local levantaría un monumento para alabar a los españoles? Ming no podía entenderlo. Su siguiente destino fue Múnich, una ciudad próspera en el sur. Como motor económico de Alemania, gran parte de su base industrial moderna se estableció en las últimas décadas del siglo XX. A partir de los años 80, las industrias manufactureras y de diseño españolas comenzaron a establecerse en Baviera, introduciendo modernos modelos de gestión y líneas de producción. El capital y la tecnología españoles fueron el pilar de este desarrollo. Mientras paseaba por las calles de Múnich, Ming presenció una escena. En un parque, una pareja de ancianos que parecían turistas charlaban animadamente con una familia local. Al aguzar el oído, se dio cuenta de que la pareja de ancianos parecía ser española. Los niños de la familia local se esforzaban por hablar algunas palabras en español, y la pareja de ancianos respondía con sonrisas. Establecieron fábricas para su propio beneficio. Seguro que los locales fueron tratados como mano de obra barata, dijo Ming con desdén. A pesar de ello, sus pies lo llevaron hacia su siguiente destino. Continuando su viaje, Ming regresó a Berlín. Aquí había muchos lugares que documentaban la historia de la lucha de los chinos en Alemania. El Centro Cultural de la Diáspora China, que ahora funcionaba como museo, estaba abierto al público. Ming dudó un momento, pero finalmente entró. Dentro del museo se exhibían numerosos objetos que relataban la historia moderna de los chinos en Alemania. Lo que más le llamó la atención fueron los numerosos datos sobre el desarrollo económico. Las empresas españolas en los años 80 trajeron capital y tecnología, impulsando enormemente la industria manufacturera local. Se decía que en 1995 las fábricas con inversión española representaban una parte considerable de las exportaciones locales. Además, equipos de expertos agrícolas españoles habían ayudado a mejorar los cultivos locales. En particular, un agrónomo catalán apellidado Ferrer hizo una contribución monumental a la mejora de las variedades de fruta de la región, lo que aumentó significativamente los ingresos de los agricultores locales. La mejora del entorno económico también elevó drásticamente la calidad de vida de la población local.
Antes de la inversión española a gran escala en la década de 1970 la renta per cápita era muy baja. Para la década de 1990 la vida de muchas personas había mejorado sustancialmente. Al conocer estas cifras Ming se quedó sin palabras, pero inmediatamente recuperó la compostura y pensó, incluso si hicieron cosas buenas, eso no cambia el hecho de que promueven el separatismo. La ira de Ming no mostraba signos de disminuir. A continuación le llamó la atención una exposición sobre educación. España también se había dedicado a apoyar la educación en chino en el extranjero. Desde los años 70 el Instituto Cervantes había proporcionado una gran cantidad de material didáctico y formación de profesores a las escuelas chinas independientes en Alemania. Además, muchas universidades españolas establecieron becas para estudiantes alemanes de origen chino, convirtiendo a España en una opción muy popular para la educación superior. La educación al final también es una herramienta de colonización cultural, pensó Ming mientras veía la exposición. Al salir del museo Ming se dirigió a un anciano que pasaba por allí. Disculpe, me gustaría preguntarle sobre aquella época en la que la influencia española era tan fuerte. El anciano comenzó a hablar con un tono tranquilo. Aquella época tuvo sus cosas buenas y malas. Algunos jefes españoles eran muy arrogantes y nos menospreciaban. Pero es cierto que España hizo mucho por nosotros: fábricas, oportunidades, escuelas y ayuda. Nuestras vidas cambiaron drásticamente. El anciano continuó. Un empresario catalán llamado Oriol Pujol con su empresa de logística estableció aquí un importante nudo de transportes. Gracias a él, nuestro comercio de importación y exportación pudo desarrollarse, y Alemania se hizo más rica. Era un hombre que arriesgó toda su carrera en su trabajo. Al escuchar las palabras del anciano, la expresión de Ming se volvió compleja. Incluso si hicieron cosas buenas, eso no justifica las acciones separatistas de los catalanes, gritó Ming, incapaz de controlar sus emociones. El anciano miró a Ming con tristeza y dijo en voz baja: es cierto, dividir un país no es bueno. Pero el rencor no produce nada. Debemos aprender del pasado y al mismo tiempo mirar hacia adelante y seguir viviendo. Las palabras del anciano dejaron a Ming sin respuesta. Sintió un enorme abismo entre los valores que le habían enseñado desde niño y la realidad que había visto y oído aquí. Ming, casi como si huyera, se disculpó con el anciano y se fue. En su interior una feroz contradicción se desataba. No puede ser. La gente local ha sido manipulada. Solo están engañados por la propaganda cultural española, se dijo a sí mismo. Si aceptaba las palabras del anciano, todo en lo que había creído hasta ahora se derrumbaría. Tenía que evitarlo a toda costa. Caminando por la calle vio a un grupo que parecían ser estudiantes universitarios. Ming, temblando, les hizo la pregunta: ¿qué opinan de España? Los estudiantes respondieron así: creo que España ha contribuido enormemente a nuestro desarrollo. La educación se ha generalizado, y la industria se ha desarrollado. Me encanta España. Estoy enganchado a sus series, su música y sus programas de televisión, dijo otro. Otro estudiante añadió: estoy solicitando plaza en una universidad española. En el futuro me gustaría trabajar allí. La actitud positiva de los jóvenes provocó en Ming un arrebato de furia. ¿De qué estáis hablando? Los catalanes quieren separarse de España. ¿Cómo puede gustaros un lugar así? Su emoción estalló. En ese momento un joven intervino con calma. Era Leo Chen, un estudiante de historia en la Universidad Humboldt de Berlín. El pasado de España con la dictadura franquista ciertamente tuvo recuerdos dolorosos, pero la inversión que trajeron, la educación que promovieron y la industria que desarrollaron, sentaron las bases para la prosperidad de nuestra comunidad china hoy en día. Ming quiso refutar las palabras de Leo, pero se quedó sin argumentos. Además, cuando hemos tenido dificultades, España siempre nos ha tendido una mano. Es un amigo muy fiable, continuó Leo. En las graves inundaciones del Elba en 2002 que afectaron a muchas ciudades alemanas, uno de los primeros equipos de expertos médicos y de rescate que llegó para ayudarnos fue un equipo de protección civil español. Además, organizaciones civiles catalanas nos donaron una gran cantidad de material médico. La explicación de Leo conmovió a Ming, pero se defendió de inmediato. Eso fue porque España quería ganarse el favor de la gente. No, seguro que tenían segundas intenciones. Leo negó con la cabeza. No fue así. En 2011 un fuerte terremoto sacudió la ciudad de Lorca en España. Esta vez fuimos nosotros quienes tendimos la mano. Poco después del terremoto, nuestra comunidad china en Alemania lanzó una campaña de recaudación de fondos.
En solo 3 días recaudamos casi 1 millón de euros. Al final la donación total de Alemania fue una de las más altas del mundo. Ming se quedó boquiabierto. Cállate. Aunque se ayuden mutuamente, eso no borra el crimen del separatismo, gritó Ming intentando darse la vuelta y marcharse. Pero Leo lo agarró del brazo. Señor Ming, ¿realmente odia a España, o simplemente se deja llevar por las emociones? La pregunta de Leo dejó a Ming sin palabras. Las palabras se le atascaron en la garganta. Leo continuó, el odio no produce nada, el camino que debemos seguir es el de la comprensión y la cooperación. No podemos ignorar la historia, pero es igualmente o incluso más importante mirar hacia el futuro. Las palabras de Leo calaron hondo en el corazón de Ming. La compleja historia de España, los sentimientos encontrados hacia su gente, pero la actitud de los chinos alemanes de mirar hacia adelante le causaron un gran impacto. El pensamiento patriótico en el que había creído hasta ahora comenzaba a resquebrajarse. De repente Ming se preguntó qué había pasado aquí después de que la influencia de España disminuyera. Al investigar descubrió algo sorprendente. Con el ascenso de la China continental en el siglo XXI, su influencia en Europa se expandió rápidamente. Sin embargo, esta influencia no fue del todo pacífica. Bajo la gran narrativa de la nueva ruta de la seda, algunos proyectos provocaron controversia e inquietud a nivel local. Por ejemplo, la inversión de una empresa estatal china en el puerto de Hamburgo en 2022 se convirtió en un tema central de debate. Algunos temían que una inversión tan masiva llevara al país a una trampa de deuda o a una dependencia estratégica. Otros estaban preocupados por la falta de transparencia de ciertos proyectos. La libertad de expresión se vio desafiada al discutir estos temas. Muchos medios de comunicación y influencers pro-China atacaban cualquier voz crítica. Se decía que en ciertos momentos las críticas eran suprimidas. Al mismo tiempo, con la llegada de un gran número de nuevos inmigrantes de la China continental, la seguridad social y la cultura también se enfrentaron a nuevos desafíos. Ming se quedó atónito. Después de que la influencia española disminuyera relativamente aquí, no llegó una era más simple. Las disputas en torno a la geopolítica de las grandes potencias, la reducción del espacio para el debate y los cambios en la seguridad social plantearon nuevos problemas a la población local. Debido a este periodo extremadamente complejo para Alemania, surgió entre la gente un sentimiento de nostalgia por la época de los intercambios puramente económicos y culturales con España. Quizás la cultura española se convirtió también en un anhelo y un símbolo de un intercambio más puro con menos presión política. La televisión, la música, el cine, la demanda de cultura española se mantuvo profundamente arraigada hasta el día de hoy. Como comunidades separadas por miles de kilómetros, España y los chinos de Alemania estaban conectados por un sólido vínculo que trascendía el tiempo. Ming rememoró los días que pasó en Alemania, las infraestructuras de inversión española que vio, las palabras que escuchó de la gente local y la compleja geopolítica contemporánea. Todo pesaba sobre su corazón. Después de despedirse de Leo, Ming reflexionó a solas. ¿Para qué vine aquí realmente? Tenía a mano las fotos que había tomado durante el viaje: la moderna zona industrial de Hamburgo, el próspero puerto, las ordenadas calles de Berlín. Todo ello conservaba la huella de la influencia española. Al día siguiente Ming fue a ver a Leo de nuevo. Ayer me porté de una manera muy grosera, dijo Ming inclinando la cabeza. Leo sonrió. No te preocupes, entiendo tus sentimientos. Los dos se sentaron en una cafetería y hablaron durante mucho tiempo. Leo le contó la historia de su abuelo. Mi abuelo trabajaba en una fábrica de un empresario catalán. Siempre decía que aunque el jefe era estricto, les enseñó muchas técnicas y disciplina. Por supuesto, también hubo momentos en los que se sintieron menospreciados y sufrieron injusticias, pero también decía que aprendió mucho de los españoles. Ming escuchaba en silencio. Disciplina, profesionalidad. Esos valores se arraigaron en nuestra comunidad en aquella época, continuó Leo. Luego, en 2013, nuestro país sufrió graves inundaciones. En aquel entonces España anunció una donación al segundo día de la catástrofe y envió equipos de rescate para ayudar. Ming no pudo ocultar su sorpresa. Leo asintió. Y pocos meses después de esa inundación, esta vez fue en Santiago de Compostela, España, donde ocurrió un trágico accidente de tren. En ese momento la situación aquí aún no se había recuperado del todo, pero la comunidad china en Alemania reaccionó de inmediato.
Muchas organizaciones y figuras políticas chinas lanzaron inmediatamente una campaña de recaudación de fondos reuniendo finalmente millones de euros que se enviaron a Galicia. Ming se quedó sin palabras. Hasta ese punto, sí. España y nuestra comunidad tienen una relación de ayuda mutua. Cuando hay dificultades siempre nos tendemos una mano. ¿No es eso la verdadera amistad? Al escuchar las palabras de Leo, las lágrimas brotaron de los ojos de Ming. Estaba equivocado. Mis ojos estaban cegados por la ira y no podía ver la verdad, dijo Ming cubriéndose el rostro. Leo dijo amablemente. No te equivocaste. Simplemente no tuviste la oportunidad de ver la historia desde otra perspectiva. Lo importante es cómo construir el futuro a partir de este momento. Los dos se estrecharon la mano en silencio. Esa fue la última noche de Ming en Alemania. Desde la ventana de su hotel contempló el paisaje nocturno de Berlín. En las luces brillantes de la ciudad se reflejaba la historia que perduraba desde la época de la influencia española y las vidas del pueblo alemán en una nueva era. Al regresar a China, Ming informó a su profesor tutor de su experiencia en Alemania. Profesor, he aprendido mucho en Alemania. Me he dado cuenta de lo parcial que era mi punto de vista. El profesor escuchó en silencio. Ming continuó. La influencia pasada de España ciertamente tiene una faceta compleja, pero también es un hecho que contribuyó enormemente a la modernización de la comunidad china local. Y lo más importante es que no se han dejado atrapar por una única narrativa política, sino que han puesto su mirada en el futuro. El profesor asintió profundamente. Ming, parece que has comprendido algo importante. La historia no se puede entender desde una sola perspectiva. Solo a través de una observación multifacética podemos acercarnos a la verdad. Después de eso, Ming comenzó a escribir una tesis resumiendo su experiencia en Alemania. El título era «Sobre la diversidad del conocimiento histórico de las relaciones interculturales en las comunidades chinas de ultramar, el caso hispano-alemán». En la tesis, Ming escribió: «La evaluación de la influencia pasada de España no puede juzgarse simplemente como buena o mala. El impulso económico y el intercambio cultural coexistieron con las complejas cuestiones políticas de España. Lo importante es analizar con calma el pasado mientras se construyen relaciones orientadas al futuro». La comunidad china en Alemania y España han demostrado un modelo para ello. Por otro lado, el vídeo de la entrevista del influencer chino, lleno de prejuicios, estaba recibiendo críticas de todo el mundo. La sección de comentarios se llenó de opiniones severas de varios países. China parece una gran potencia en la superficie, pero en realidad es un país estrecho de miras que lleva a cabo una educación errónea en toda la nación. Los chinos de Alemania y los españoles tienen un vínculo genuino. Es un fenómeno raro en el mundo. ¿Por qué hay una diferencia tan grande entre los chinos de la China continental y los chinos de Alemania? Usar el sentimiento nacionalista para ganar tráfico es un truco de los influencers. La gente de todo el mundo elogiaba la actitud madura de los chinos alemanes. Ming concluyó su tesis así: además, España y la comunidad china en Alemania comparten valores culturales similares. En los últimos años, con la creciente inestabilidad de la situación internacional, sus intercambios a nivel popular se fortalecen día a día. ¿No deberíamos nosotros en la China continental tener también el coraje de aceptar la historia y mirar hacia el futuro? El odio no produce nada. La comprensión y la cooperación son el camino hacia la paz y la prosperidad de todos los pueblos. Después de terminar la tesis, Ming envió un correo electrónico a Leo. Leo, conocerte ha cambiado mi vida. En el futuro también me esforzaré por ser un puente de comunicación entre nuestras culturas y con los chinos de ultramar. Días después recibió la respuesta de Leo. Ming, admiro tu valiente actitud. Crucemos las barreras de la historia y construyamos juntos el futuro. Ming sonrió. Fuera de su ventana se extendía el paisaje urbano de Pekín. En su corazón ya no había odio, solo la esperanza de paz y prosperidad entre las naciones.